Buenas tardes, bienvenidos a este programa de análisis deportivo de Teleturquino, Penúltima Palabra. Hoy conversamos sobre el equipo de fútbol de Santiago de Cuba, su paso por el torneo Apertura con su medalla de oro y también el torneo Clausura que se está jugando en estos momentos. Quédese con nosotros porque este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Y para comenzar este debate, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas en el estudio. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias, Brita. Bienvenida también tú y, por supuesto, mi colega Jorge Luis y nuestros amables televidentes. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por acompañarnos. Yo espero que hoy tengamos un ameno debate sobre el equipo de fútbol de Santiago de Cuba, que, como ya decíamos, logró una excelente medalla de oro en este recorrido histórico que ha tenido en el último decenio. Israel, háblanos un poco entonces de cómo tú viste este equipo en este torneo de apertura de 2023. Bueno, fue un equipo, primero que todo, de los que más goles anotó, con un total de 14. El equipo Santiago de Cuba destacando hombres claves, pero bueno, de esos hombres claves estaremos hablando más adelante. De manera general, fue un equipo que, pese a las ausencias, se combinó con algunos que participaron en torneos anteriores, algunos que formaron parte del tricampeonato famoso ese del equipo Santiago de Cuba entre los años 2017, años 2018, 2019, inicios del 20, cuando se detuvo por la pandemia de la COVID-19, junto con nuevas figuras que venían dando ya de qué hablar en categorías inferiores, que se sumaron e hicieron una mezcla positiva ahí en el equipo Santiago de Cuba, que les posibilitó retener la corona en el torneo de apertura. Ahí podemos hablar que el actual director es Jorge Isaac Querol, que tiene también historia. Coqui, cariñosamente conocido así. Exactamente. Jorge, porque este tocayo tuyo ha tenido también historia en el fútbol, pero tiene un equipo que en el torneo de apertura se vio con ausencias, como ya decíamos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Para mí fue una gran sorpresa realmente este resultado que alcanzaron, porque estamos hablando de no cualquier ausencia, estamos hablando de Cristian Flores y Jorge Villalón, que han sido los hombres que se han echado el peso ofensivo del equipo en sus espaldas. Y si bien hay que mencionar que el equipo fue de los que más goles anotó, la clasificación, el pase a la final fue mérito grande de la defensa de este conjunto, liderado por Eric Rizzo, un hombre que tiene un gol importantísimo. Sí, cómo no, el gol que dio la clasificación frente a Guantánamo fue el precisamente de Eric Rizzo, que a mí me sorprende realmente su ausencia en los equipos Cuba, porque es un futbolista, defensa central, que está por encima del nivel que tiene nuestro, de la media que tiene el fútbol cubano en su torneo nacional, tanto en el apertura como en el clausura, y su ausencia me sorprende. Sí, sobre todo por la inclusión de los legendarios. Sí. Es donde desaparece la presencia de Eric Rizzo, porque él era un acostumbrado en el equipo nacional. Exactamente, su presencia en el equipo nacional siempre estuvo dada por eso que decías, porque no teníamos jugadores de refuerzo. Sin embargo, yo pienso que Pablo Elier puede hacerle un huequito a este jugador que se ha destacado tanto en los torneos nacionales. Pero volviendo a nuestro equipo en el torneo Apertura, yo comparto su criterio de las ausencias, pero también considero que el equipo suplió con jugadores claves que tenemos, como Rolando Abreu Canela, como Yasmani Feraut, como Eduardo, como el Luqui Mena, que ellos han intentado y lo han hecho. Han demostrado que el equipo se puede mantener en esta delantera entre los mejores. Bueno, Yasmani junto con Rolando, de los que más goles anotaron, con un total de 3, y a continuación entonces vienen precisamente el Luqui Mena, Leandro Mena y Eduardo Hernández, quien, por cierto, tocando el tema del equipo nacional, ya hizo su primera inclusión y fue titular en partido de Liga de Naciones. O sea, que ellos llevaron la voz cantante. Lo que pasa es que es lo que dice Jorge, ya en los finales del torneo Apertura fue desapareciendo la presencia de gol de los delanteros, que era lo que entonces hacían el Villalón, lo que hacían los Cristian Flores, el propio Rolando Abreu, que es mediocampista nato. Exacto. Lo que pasa es que se destaca también, se desborda y se convierte en un falso 9 y puede también pues anotar goles para el equipo. Y aquí hay un papel también fundamental que no se puede dejar de mencionar, y es el de los laterales de este equipo, que son dos pilares fundamentales dentro de la ofensiva y la defensa de este conjunto, que son Carlos Elián y Carlos Rafael Espinosa, dos muchachos que, bueno, Carlos Rafael Espinosa marcó el gol precisamente de la victoria en la final frente al equipo de Cienfuegos allá en la Perla del Sur,
y estos muchachos realmente tienen un papel fundamental en el desempeño futbolístico sobre la cancha de este equipo. El equipo Santiago de Cuba, que también, como ya decíamos aquí, tuvo una parte fundamental en su defensa. Estos jugadores laterales también hicieron su trabajo, pero los de atrás también. Y eso impidió que le marcaran los 3 goles solamente y tuvieran alrededor de 400 minutos en cero la portería, con el trabajo, por supuesto, de Mariano Barbosa como entrenador. ¿Qué nos querías decir sobre Mariano Barbosa? Mariano Barbosa tiene mucho que ver con el desempeño de la portería en Santiago de Cuba. Hay hombres claves, ahora mismo Alfredo López, Alfredito el Tigre Patterson, que no es un novato ni mucho menos, pero cuando usted va más atrás se topa con un histórico del fútbol santiaguero. Me estoy refiriendo a la araña, como cariñosamente se le conoce, al muchachón del reparto portuondo, Nelson Johnston Barrientos, actualmente contratado en el fútbol de Costa Rica, en el Jiracal Cercoa. ¿Qué no ha hecho Nelson Johnston dentro del fútbol nacional, dentro del fútbol con el equipo Cuba y ahora? Primero en Honduras, estuvo en Honduras y ahora desempeñándose en el fútbol costarricense. Y ahí está la mano de Mariano Barbosa. Y se puede ver también con Alfredo López y con Joandri Patterson. No ha tenido tanto protagonismo Patterson, que se pensaba que iba a ser el que iba a coger de titular en los 3 palos por Santiago de Cuba, pero realmente lo que ha hecho Alfredo López realmente se lo merece. Sí, pero yo pienso que Patterson, Mariano Barbosa debe analizar un poquito más y darle un poquito más de horas, porque si bien Alfredo López ha demostrado que a pesar de su juventud puede asumir, también pienso que debe lograr experiencia y ha cometido errores en algunos partidos que quizás podían haber causado más de la debacle que tenemos ahora. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Isaac Querol, casualmente, haciéndonos un análisis sobre la primera parte de este torneo Apertura de la Liga de 2023. Adelante. Es un equipo joven que también tiene jugadores con mucha experiencia, pero con una excelente calidad. Sí, no, agradecido primero de la base, ¿no? Después de nuestra escuela de la EIDE, que vienen ya casi formados estos niños y bueno, ahora están debutando en la primera categoría 2004-2005. Para mí es excelente muchacho, e incluso hoy mismo tenemos a un muchacho, Brian, que solo tiene 16 años. Creo que por ahí va bien Santiago. Tenemos los equipos clasificados para la final de su torneo. Y los 2 jugadores nuestros, el Luke y Care, están en La Habana en un concentrado. También no lo estamos utilizando, pero si estamos utilizando los muchachos, lo están haciendo bien. Vienen con algunos problemitas, ¿no? Y se encuentra con un equipo tricampeón, un equipo subcampeón, muchachos ya establecidos como el Pocho Rizo, como Pitín, como Eduardo. Y se le hace un poquito más pegado, pero no, estamos involucrando y le decimos que ellos son iguales que ellos y tienen que asumir. Y en la parte técnica, trabajando con ellos, esa parte técnica que tanto se necesita en el fútbol, más este terreno que nos está ayudando muchísimo. Un punto que superaron muy bien ha sido el tema de la ausencia de 2 delanteros estelares y el equipo supo levantar y sacar adelante las victorias. Sí, es una deuda que todavía tenemos, ¿no? Con nuestra afición, los pocos goles que estamos anotando, casi el 60% del equipo era Cristian, Villalón, uno anotaba 19, el otro anotaba 17 y se nos hace difícil. Tuvimos que buscar un refuerzo, el caso de Rullan, el Batista, que se está compenetrando con el equipo, y Amé, que lo estamos utilizando también arriba, más lo que se nos quedaron acá, el caso de Takechi y los jóvenes que tenemos. Pero bueno, todavía aún es muy difícil decir de que vamos, pero estamos derrumbando el camino ahí. La defensa sigue siendo una de las mejores de Cuba. Sí, tenemos una defensa poderosa, eso sí es cierto, tenemos una defensa y hemos trabajado en base a eso porque tenemos que subir la plata arriba con defensa, ¿no? Y bueno, lo están haciendo bien los muchachos, más la portería. Y tras escuchar este comentario con Jorge Isaac Querol, volvemos al debate con nuestros analistas en el estudio.
porque el torneo Apertura se dividió en 2 grupos, como ya habíamos mencionado, y a Santiago le correspondió jugar con Guantánamo, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Y en estos 7 encuentros se jugaron 4 de home club y 3 de visitador. Yo pienso que pudiéramos hacer un análisis entonces de estos 7 encuentros que se jugaron en el torneo Apertura. Jorge, ¿qué querías hablar sobre este tema? Sí, ya lo comentábamos al principio, la ofensiva del equipo fue de más a menos. Y sobre todo los equipos que se defienden bien metieron al equipo de Santiago de Cuba en complicaciones, y lo vimos en ese último partido, el que selló dramáticamente la clasificación, el pase a la final, porque hay que hablar que la estructura también te complica un poco las cosas, porque simplemente clasifican los líderes de cada grupo que van directo a la final en este torneo, y Santiago de Cuba se vio en serias complicaciones al final. Un gol agónico ya en tiempo agregado de Eric Rizzo fue el que nos dio la clasificación, el empate en el partido frente a Guantánamo y la clasificación. Y de ahí hablábamos de por qué la sorpresa de la que yo hablaba, de que se lograra el pase a la final, porque era un equipo que se veía que le podía pasar factura la ausencia de sus 2 hombres gol en esta temporada, y al final fue, afortunadamente, se logró el resultado, que fue clasificar a la final y después lograr el título, revalidar el título en el torneo Apertura. Pero sí fue un equipo que se vio futbolísticamente, cuando analizamos los parámetros de juego, tanto ofensiva como el centro del campo y la defensa, se vio, sobre todo en esa parte de adelante, se vio mermado por la ausencia de sus hombres claves. Y también quería resaltar que en este partido contra Guantánamo hay una figura ahí clave que está dirigiendo el equipo del Guaso, que es Lorenzo Mambrini. Así es. Bueno, y hablar de Lorenzo Mambrini es hablar del fútbol en Santiago de Cuba. Es hablar del despertar, del reverdecer laureles, del más universal de los deportes en Santiago de Cuba. Para nadie es un secreto que el fútbol no tenía buenos resultados antes de la llegada de Lorenzo Mambrini a la tierra caliente. Aquí se hablaba de pelota, y en los años donde Santiago de Cuba, voy a mezclar al principal pasatiempo nacional, la Serie Nacional de Pelota, aquellas temporadas de las 54, 55, que el equipo no estuvo bien. Santiago de Cuba en el fútbol repletó la cancha panamericana Antonio Maceo Uracales, se volvió a vibrar dentro de un estadio, ya no era el de pelota, Guillermo Moncada, era el Maceo, no cabía un alma más en ese estadio, la conga participando. La conga santiaguera, tradicionalmente en el Guillermo Moncada con la pelota, participando entonces para apoyar a los Diablos Rojos. Un Santiago de Cuba que no pasaba el torneo de ascenso. Y aquí yo quiero tomar pie de eso que tú dices, para resaltar lo que ha hecho Jorge Isaac Querol, porque ha tenido la difícil misión de mantener esos resultados. Primero como comisionado. Arriba como comisionado, después asumió la dirección de este equipo y ha logrado mantener arriba, ha logrado seguir repletando el Maceo partido tras partido de los Diablos Rojos, obteniendo títulos con este equipo y lidiando con salida de piezas clave, que ya lo hemos mencionado, Nelson Johnston, ahora los 2 delanteros del equipo, y rejuveneciendo también con la figura de Eduardo Hernández, que ya está dentro del equipo Cuba con presencia, y esto es mérito de Jorge Isaac Querol, que ha logrado mantener el legado de lo que inició Lorenzo Mambrini. Sin embargo, ahí hay un nombre que no podemos dejar de mencionar, y es Jorge Semaná. Semaná es el entrenador del equipo juvenil en la EI de Capitán Orestes Acosta. La base. Es la base, y era Tan algo que importante. nos decía Jorge Isaac Querol en esta entrevista que veíamos. Él agradecía a la base porque él está recibiendo jugadores de calidad, y Jorge Isaac Querol fue el que sacó en el 2015 al equipo de Santiago de Cuba en el torneo de ascenso que se jugó casualmente en enero de ese 2015 aquí en Santiago de Cuba. Él era el director en ese año y él fue el que logró levantar ese equipo con jugadores experimentados que quizás habían llegado a un bajón, y que recibió Lorenzo Mambrini entonces en ese 2016, que fue paulatinamente llevándolos a la calidad que tenemos ahora. También hay que decir, por supuesto, que Coqui recibió una generación con calidad, que recibió un buen equipo y que también está haciendo un excelente trabajo junto a sus otros entrenadores. Mencionábamos a jugadores jóvenes. Falta un entrenador, Vita, y discúlpame que te corte, y Jorge, que no hemos mencionado, que forma parte de la triada de campeonatos que estamos hablando, de Leonardo Herrera. Exacto. Un hombre que ganó 2 campeonatos de forma consecutiva. Leonardo, que siempre ha estado ligado de cierta forma con Coqui, y siempre ha estado ligado con el fútbol en Santiago de Cuba. No podíamos dejar de mencionar tampoco a Leonardo Herrera. Y yo concuerdo contigo en eso que dices. Recibe Coqui un equipo que desde el 2015 eran figuras que ya muchos no están, porque llegaron tarde, quizás
a ese reverdecer laurel de Santiago de Cuba en el más universal de los deportes. Llegaron tarde, pero que fue una generación histórica. Por ejemplo, Jorge Quindelán, el capitán del equipo Santiago. ¿Quién no recuerda a Jorge Quindelán en el medio del campo? O sea, el Edigelquis Olivares, otro de los delanteros que fue clave. Eloy Bastos, que era portero también titular Eloy Bastos también era portero. O sea, muchos que ya hoy no están, porque reitero, ya llegaron tarde en el momento que Santiago de Cuba pues toma un segundo aire en el más universal de los deportes. Hoy es potencia Santiago en el fútbol. Sin embargo, tenemos jugadores que todavía están en activo, como Raúl Pérez, como Leonel Martínez, el propio Eric Rizzo, Rolando Abreu Canela, que es Ramón Labrada, que están, son los históricos. Exacto, que son históricos y que están imbricándose con esos jóvenes que estamos recibiendo con calidad, y que no podíamos dejar de mencionar a Luis Enrique Ciudad y a Eduardo Hernández. ¿Qué creen de esos jugadores? Bueno, Luis Enrique Ciudad, bueno, tengo la posibilidad. Sí, cómo no, Luis Enrique Ciudad como revulsivo ha tenido un papel indispensable. Yo pensé realmente que con las ausencias que tenía este equipo para esta temporada, que Ciudad podía hacerse un hueco dentro de la alineación regular, porque estamos teniendo en cuenta que el que asumió la delantera sin ser un delantero natural fue Yasmani Ferraut, el que asumió la posición, y este muchacho emergente con presencia en los equipos Cuba de la categoría juveniles, en todas las categorías en las que ha venido pasando este jugador, y que tiene calidad. Hay que decirlo así, este muchacho tiene unas habilidades, conduce muy bien la pelota, tiene llegada a la portería y por supuesto tiene cosas por pulir, pero sí me parece que está un poco por encima de Yasmani en cuanto a nivel futbolístico estamos hablando, y pensé realmente que podía hacerse un hueco en el 11, pero desde su papel de revulsivo ha cumplido, ha hecho la labor, porque este es un equipo que necesita un hombre como ese, que cuando ya el partido empieza en esos momentos de desgaste físico después del minuto 70, un hombre que te pueda agitar el juego y que pueda meter en problemas a la defensa rival con sus habilidades conduciendo la pelota. Con su técnica de jugada. Ahí sí, yo pensando en esos últimos minutos de juego, que siempre entra Brian Savigne, y que también es un jugador clave. Sí, Brian Savigne, que bueno, lamentablemente ya hoy no podemos contar con él, con Brian Savigne, pero desde que comenzó en el deporte, desde las categorías inferiores, pues demostró que tenía muchísima calidad. Fue jugador clave también, lo que pasa que coincidió con una generación donde había muchos delanteros importantes en Santiago de Cuba. Israel, pero ahora vamos a hacer una pausa, sí, porque vamos a escuchar las declaraciones de uno de estos jóvenes jugadores, Eduardo Hernández, quien tuvo su debut en la selección nacional aquí en su tierra, en Santiago de Cuba. Veamos lo que nos dijo. El 26 de marzo pasado, Eduardo Hernández García debutó con la absoluta de Cuba, y nada mejor que en casa, el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. El centrocampista jugó de titular y durante 80 minutos mostró sus habilidades, donde el mayor poderío destacó a la defensa. Un sueño cumplido que cualquier jugador de Cuba quisiera cumplir, y me dieron la oportunidad de superar lo mejor de mí, y ahora con la vista en el futuro para la Copa de Oro sí me convocan. La gente piensa que no es un equipo bueno, pero sí un equipo bastante bueno, porque tienen jugadores que juegan en la Liga de Francia, y fue un rival muy difícil. Pero logramos sacar la victoria y salir adelante. Eduardo no había estado en la selección, pero nosotros siempre hemos tenido a Eduardo en cuenta, desde el punto de vista que llega ayer y hoy es titular. O sea, quiere decir que no es una sorpresa, pero sí realmente nosotros tenemos un grupo grande de jugadores jóvenes, unos que están acá, otros que estamos promocionando para que vayan a jugar clubes, porque realmente las condiciones de desarrollo en la cual tienen ellos en esos clubes le da la experiencia para poder jugar estos partidos. En lo que va de temporada, Eduardo ya tiene 2 dianas por la vía del penal. Eso y sus magníficos regates lo confirman como los mejores por su talento y destreza. Marlene Carrasco Barriento, especial para el programa Penúltima Palabra. Y entramos en esta última parte del debate, yo pienso que la fundamental, porque vamos a analizar el transcurrir del torneo Clausura, que en estos momentos se está efectuando, y ya Santiago lleva 4 partidos, con 2 derrotas y 2 empates. Yo pienso que debemos hacer un análisis bien fuerte aquí, porque no estamos bien.
¿Qué tú crees, Jorge? No, y hay que empezar por los refuerzos, por la selección de los refuerzos. Exactamente. Y aquí entramos en lo que ya hemos comentado. Este era un equipo que en años anteriores no necesitaba reforzarse tanto porque tenía hombres capacitados para cargarse el peso ofensivo del equipo, y Santiago lograba solventar, porque tener dos hombres como Cristian Flores y Jorge Villalón en un equipo de fútbol al mismo tiempo, dos hombres con esa calidad y ese aporte goleador, te garantiza realmente, eso es un lujo que no se puede dar nadie en la liga, en nuestra liga nacional, y realmente eso pasaba, y Coqui podía un poco que jugar con los refuerzos, tapar en algún momento una posición determinada dentro del equipo, tenía una banca también que le respondía, y esto es lo que no ha pasado en esta temporada, y yo creo que pecó un poco de exceso de confianza también Coqui en este sentido, trayendo otra vez a Mel Núñez, que tuvo la temporada pasada. Me parece una excelente incorporación, pero a partir de ahí traer a Ruslan Batista, un delantero que si bien ha sido de raza, que ha tenido muy buenos resultados ya a sus 38 años, yo creo que ya pasó sus mejores años dentro del fútbol, y para guiar a este equipo a un campeonato en el torneo clausura que ya se nos escapó la temporada pasada, yo creo que no era el nombre más indicado en ese sentido. Y después está el caso de Casola, el otro representante de Ciego de Ávila, que no se pudo incorporar, y esto es algo con lo que ya va más a un tema organizativo, en el que la Comisión Nacional de Fútbol tiene que tomar cartas. Sí, pero que también está influyendo porque la organización de ambos eventos también incide en la participación de los jugadores, en el movimiento, en el trabajo de los árbitros, también incide en la calidad del torneo que se está jugando y la calidad de Santiago de Cuba, que se ha visto mermada en esta segunda parte. Sí, y creo que un punto a partir, Brita y Jorge, y también nuestros amables televidentes, que nadie se puede poner guapo, porque es el trabajo nuestro decir la verdad. Y como mismo resaltamos el trabajo de Santiago de Cuba en el torneo Apertura, y es algo que se veía venir, porque lo dijimos en el debate anterior, Santiago ha ido de más a menos. Un equipo que está pecando ahora mismo de gol, pero de gol de sus delanteros. Cuando usted analiza los partidos de Santiago de Cuba, con 2 empates y 2 derrotas ya de forma actualizada, Santiago de Cuba empate frente a Guantánamo, un equipo que ya le dio a 0 además. Y a 0, sin gol. Un equipo que le dio trabajo en el torneo Apertura. Conocen lo que hizo el defensor Eric Rizzo. Empate a 1 gol frente al equipo de Holguín, frente a su exigente afición deportiva en la cancha panamericana Antonio Maceo, donde Santiago de Cuba realmente se ha vuelto imbatible, el equipo nuestro. Pierden frente a Cienfuegos. Cienfuegos vino con la revancha allá en el Luis Pérez Lozano y derrotan a Santiago de Cuba, y ahora para colmo la derrota frente al equipo de La Habana, un equipo que ha venido de más a menos. Hay que sentarse, porque ahora se le hace, no vamos a decir que imposible, pero sí es bien, pero que bien difícil que Santiago de Cuba pueda revertir esta situación. Creo que una clave principal... Quedan 6 partidos solamente. Queda 1 de ida a Matanzas y 3 aquí en casa. Y tienen 2. que aprovecharlos. Yo pienso que eso hay que ganar es la palabra. Para mí es imposible realmente que esta situación se pueda revertir a estas alturas, porque es un calendario muy corto y muy exigente, porque los partidos son prácticamente uno detrás del otro, y no te da margen de error. Santiago de Cuba no tiene margen de error, y además depende que otros equipos que sí están bien reforzados y que sí están en excelente forma, como son los casos del mismo Cienfuegos, como son los casos de La Habana, y Guantánamo, que repito, no podemos dejar de mencionarlo, porque tiene a Lorenzo Mambrini ahí detrás. Que lo que toca Mambrini en este más universal de los deportes en nuestro país realmente lo convierte en oro. Yo quiero tener algo de polémica contigo, Jorge. Tú tocabas el tema de Ruslan Batista. Sí. Ruslan Batista con 38 años, yo respeto tu criterio, pero me parece que para el fútbol que se juega en nuestro país, me parece que es un atleta que sí le puede aportar a Santiago de Cuba desde lo mañoso, desde la experiencia que tiene, uno de los principales goleadores con los que cuenta en estos momentos la Liga Cubana de Fútbol. Yo sí apuesto por Ruslan Batista, como mismo apuesto por Asmel Núñez, porque es un futbolista que ya estuvo con Santiago de Cuba, que logró hacer el teamwork con Santiago de Cuba, y me parece que sí. Ahora, Ruslan Batista, lo que no lo veo es de titular para los 90 minutos con Santiago de Cuba, pero ahí sí discrepo contigo. 38 años. Y ahí podemos darle la oportunidad a jugadores que están en la banca, como Yasmani Ferraut y Takeshi, que entran siempre en los últimos 15 minutos de los partidos. Lo que pasa con Pablo Ramón Labrada es que, porque muchas veces pedimos minutos para determinados jugadores, y a veces nos olvidamos
que los minutos hay que ganárselos desde los mismos entrenamientos. Sí, eso y también. realmente tenemos que entender que si un director técnico no está contando con un determinado futbolista, conociendo no solamente él como cuerpo y su cuerpo de dirección, sino la afición en sentido general, que este futbolista tiene calidad para aportarle al equipo y aún así no cuenta con él, es porque algo está pasando, que este muchacho no se está ganando los minutos. Los partidos se preparan en el entrenamiento. Así sucede en el fútbol. Los partidos se preparan con una previa en los entrenamientos. Lo que se plantea, lo que se va a hacer es en el entrenamiento el día anterior. Y es lo que se plantea luego el día del partido. Y ahí... Pero es que lo estamos viendo, las jugadas de laboratorio que están entrenando no se están haciendo en los partidos y ni siquiera están teniendo llegadas claras y efectivas a puerta contraria. Esta falta de gol, Santiago de Cuba, tienen que tirar del carro los hombres claves de este equipo. Ya lo decíamos, bien difícil. La palabra es ganar. Usted ve si imposible. Yo lo digo como difícil. Lo veo difícil, pero no imposible. Porque Santiago de Cuba, de ganar los partidos, son 6 partidos. Sí, 6 partidos que le quedan y que se combine con derrotas de los de arriba, puede haber de todo. Yo te Pero es remato... que es un debate muy rico y muy bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. En este programa sobre el equipo de fútbol de Santiago de Cuba y su participación en el torneo Apertura y la actual transcurrir por el torneo Hay Clausura. que dedicarle otro programa, porque es que el fútbol, además de ser el más universal, es un deporte, es muy seguido. Muy es seguido. un deporte que está compitiendo a la par del béisbol, un deporte que le ha hecho resistencia a los mundiales, a Juegos Olímpicos y también a los clásicos y a la MLB. Muy rico este debate que estamos teniendo en este programa Penúltima Palabra, pero ya se nos acabó el tiempo. A usted, amigo televidente, le invito a que nos acompañe el próximo martes a las 12:30 por Teleturquino en este programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.